¿Cómo estás, Manuel? ¡Viva la patria, amigo! Viva la patria, ¿cómo estás, Valeria? Bien, bien, muy contenta y por supuesto tratando de encontrarle la vuelta a esto de compartir con los oyentes la cantidad y la variedad de empanadas según las regiones del país, ¿no? Sí, es un alimento que es muy versátil. Entonces, justamente por esa versatilidad se adapta muy bien a cualquier territorio y lo más lindo es que cualquier territorio justamente le puede poner su impronta. Dependiendo de cuáles sean los alimentos que se cultiven ahí, que se produzca, básicamente mientras esté envuelto en dos tapas, en una tapa va a formar un formato que es muy atractivo y muy agradable para comer, que todos conocemos ya. ¿Cómo definirías entonces la palabra empanada? ¿Qué es una empanada? Y una empanada, yo por definición, no porque, digamos, no quiero ser demasiado categórico en esto, más informal, pero básicamente cualquier relleno que esté adentro de una tapa y que tenga algún tipo de repulgue, algún tipo de cierre, digamos. Uh-huh. Esto, de hecho, es re interesante porque cuando nosotros arrancamos con nuestro proyecto de empanadas hace unos años, nos pusimos a investigar bastante y nos dimos cuenta de que en todo el mundo, en los orígenes de cada una de las civilizaciones más importantes, hay alguna especie de empanada. No son exactamente empanadas, pero en Asia están los dumplings, en el Medio Oriente están las empanadas estas triangulares, que no me acuerdo el nombre ahora, y después, bueno, en Argentina ya quedó como re anclada nuestra empanada, y se popularizó creo que mucho más que en cualquier otro de todos los países. Uh-huh. Y el tema del relleno, acá la más tradicional o más criolla es la de carne, ¿no? Sí, sí, en Argentina, bueno, y eso es a lo que me refería antes con en cada lugar en donde ancla toma como relleno, toma aquello que más se produce. Argentina claramente es un país súper productor de carne, entonces la popularidad de esa variedad de empanada es la más grande. Uh-huh. Uh-huh. Pero justo en un tiempo, Ahí te estoy perdiendo un poquito, a ver. Estábamos recordando la Fatay, Manuel. exacto. Uh-huh. Sí, lo que decía es que, bueno, la fatay también generalmente tiene mucha predominancia de carne. Claro. Hay un fatay también que es con vegetales, pero mucha predominancia de carne, y eso tiene que ver con lo que se produce en el lugar de origen donde se produce la empanada, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y en este caso me decías que habían estado investigando bastante ustedes los orígenes y yo te decía un poco, bueno, la de carne es la típicamente argentina, ¿no? Sí, totalmente. O sea, por un lado está como empanada general, pero que después tiene muchas variedades dentro de las diferentes regiones de Argentina por el tipo de corte que se elige, el tipo de cocción que se hace, con qué se acompaña. Pero además de eso, lo que estamos viendo, lo que nosotros estudiamos, no tanto hacia atrás, sino como queriendo ir un poquito hacia adelante, porque algo respecto de la tradición para nosotros muy interesante es que la tradición pareciera ser que solamente se perpetúa, pero todo el tiempo se va ajustando, todo el tiempo se va actualizando un poquito. Uh-huh, uh-huh. Y hay algo muy copado en Argentina, digamos, hay producción de un montón de alimentos, además de la carne, y no sería, digamos, muy raro, y esto lo menciona también bastante Pietro Sorba, crítico gastronómico re importante en su libro Santa Empanada, empezar a pensar empanadas que también incluyan en sus rellenos otros productos que sean regionales y que sean locales, que también apoyen las economías locales, como pensar una empanada, no sé, de langostinos o de pesca, tanto en las costas de Argentina como de pescas de ríos. Esto no es que no exista, porque de hecho en Entre Ríos hay empanada de surubí y probablemente sea la más popular, Uh-huh. pero empezar a dar a conocer un poquito más esto y empezar a trabajar por sobre todo con materias primas de más calidad, porque acá sí lo que pasó, digamos, en la tradición de la empanada es que en los últimos décadas, por la industrialización de ciertos alimentos, se perdió un montón la calidad de empanada. No necesariamente en la búsqueda del sabor, digo, los sabores se trataron de mantener, pero sí en la nobleza de los ingredientes. Y ese es un puntito que a nosotros particularmente en esa investigación nos interesó como abordar porque hay mucho por hacer. Es muy interesante lo que estás planteando, Manuel, es buscarle para perpetuar, ¿no? Esa mirada hacia el futuro de algo tradicional, de un alimento que tiene un sello distintivo, pero también de una suerte de reversión para mantenerla, ¿no?
Exacto, y eso es interesante porque suena medio paradójico, ¿no? O sea, pareciera ser que nosotros de hecho cuando planteamos estos ajustes, que son ajustes en realidad, porque no es una revolución, esos ajustes muchas veces generan resistencia, porque es como, no, dame la empanada que ya conozco, la que ya conozco que venía comiendo exactamente ayer. Y lo cierto es que justamente para que la empanada siga existiendo y para que siga siendo ese elemento icónico, tradicional y popular, riquísimo, que a la mayoría de los argentinos les encantan, está bueno que se vaya también acoplando. O sea, el paladar incluso de los argentinos fue modificándose. Entonces, no tendría tanto sentido seguir esperando que querramos todos la misma empanada igual que hace 50 años atrás. Y ahí en ese espacio hay un montón de trabajo para hacer, que hoy en general lo están haciendo más los gastronómicos, o sea, los restaurantes, más que las casas de empanadas. Mira. Y en esa propuesta o en esas reversiones o en cranear y pensar, ¿no? Una nueva propuesta que tenga esta mirada hacia adelante. ¿En cuáles has trabajado o qué propuestas te han gustado de cómo van quedando y proponer algo diferente? ¿Por dónde caminaste ahí? Nosotros hicimos hincapié, digo nosotros con el proyecto de Empanadas Border, que es un proyecto que arrancó hace más de 3 años. Básicamente lo que planteamos fue nutrirnos mucho de la tradición, porque realmente hay una riqueza impresionante. O sea, el hecho de que una receta se haya perpetuado durante tanto tiempo, y obviamente se fueron ajustando cositas, pero digo, la receta en su estructura básica sigue estando, es porque evidentemente cumple con muchas cosas muy positivas en general, ¿no? Digo, eso sucede con todo lo que es clásico. A partir de ahí, nosotros buscamos ajustar 2 cosas. Una que es esta, hacer un doble y triple clic en la calidad de la materia prima, retirar absolutamente todos los conservantes, aditivos sintéticos que suelen estar más que nada en las masas, pero también en los rellenos de las casas de empanadas, que esto tiene que ver con una lógica de escala, una lógica de volumen y de baja de costo, digamos, buscar el menor costo posible, ya que es un alimento súper popular. Pero bueno, no es gratis, digamos. Esa baja de costo y buscar que la empanada salga 2 mangos hace también que estemos metiendo en el cuerpo cosas que no están buenas para el cuerpo. Claro. Entonces, por un lado ahí nosotros profundizamos y después por otro lado esto que te contaba de actualizar un poquito al paladar, digamos, el paladar del argentino fue desarrollándose y la empanada no siempre fue acompañando esa evolución. Entonces, hoy capaz hay una búsqueda de algunos otros perfiles de sabores, de perfiles de aromas, incluso de textura, de repente encontrarte un osobuco graciado adentro de una empanada en vez de simplemente la deliciosísima carne cortada a cuchillo. Y no es por descartar lo anterior, es más bien como sumando, digamos. Claro. Está esa empanada, sí, y también podemos hacer una de cordero patagónico, sí, y podemos hacer una de chivito, sí, y aprovechar cortes distintos, texturas distintos, especiados distintos, de repente trabajando con un merquén, que es un mix de especias típico patagónico andino, ese tipo, digamos, de inclusiones que le dan más fuerza incluso a lo regional y a lo local, y además se van actualizando de lo que hoy un comensal tal vez buscaría encontrarse en un plato, pero bueno, dentro de una empanada. Claro, estoy pensando, en principio, dentro de esa búsqueda de las materias primas, sigue siendo de carne, pero otros cortes, ya ibas a tener otro sabor, ¿no? Porque hoy veníamos hablando de Salta y el roast beef, o Tucumán y el matambre, pero me hablas de un osobuco glaciado, requiere una preparación previa, para glaciar ese osobuco, o cómo preparo el cordero, yo que soy de la Patagonia, pero adoro el cordero. ¿Qué pasa con un chivito, no? ¿Cómo reacciona y con qué lo maridás ahí? O también por ahí necesita que con otras hierbas lo combines, ¿no? 100%. 100% entran otros procesos que esto también tiene que ver con hoy un comensal en un plato espera ciertas cosas que tal vez ni siquiera es una revolución, digo, porque brasear un osobuco es una técnica no es que es lo último que sucede ahora, es re noventoso, digamos, el osobuco braseado al horno. Sin embargo, esas cosas van y vienen, y hoy en este momento era en nuestro caso, por ejemplo, la empanada que más aceptación tenía, la más pedida, y era un osobuco braseado al Malbec. Son 2 cosas re clásicas argentinas, no son las más comunes de encontrarte dentro de una empanada, pero son muy gustables, muy fáciles de gustar. Claro. Y, por ejemplo, allí en Border, dentro de las variantes de carne, ¿aparecen estas o tenés otras? Sí. ¿Qué aparece? Sí, a ver.
Teníamos una versión de carne cortada a cuchillo, que en el caso nuestro trabajábamos o con bola de lomo o con roast beef, como decías, que también hacíamos unas cocciones lentas para asegurarnos de que la carne esté bien tierna. Y en ese caso le agregamos, por ejemplo, unos cubitos de mandioca, que ahí también, digo, hay unos pequeños giros, ¿no? La mandioca sigue siendo un producto re argentino, re local, más de Misiones, Corrientes, y para salir un poco también de la papa siempre, que adoramos la papa. De hecho, nuestra otra empanada, que era de carne picante con merquén ahumado, tenía papa. Después teníamos nuestra empanada de cordero, braseado con boniato. También el boniato, por ejemplo, es un vegetal que apareció mucho más fuerte en los últimos años. Antes no estaba tan presente en la culinaria argentina. Mira. Sin embargo, es muy elegido hoy. Entonces, hacer esos pequeños gestos, porque realmente son mínimos gestos, de incluirlos adentro de una empanada, o sea, actualizar la empanada y meterlos adentro. Después nosotros trabajamos con empanada de pollo. A esa empanada teníamos dos empanadas más, digamos, cárnicas, no de carne roja, ya, de carnes blancas, una de pollo y una de pesca, que en esos dos casos sí justo optamos por ampliar un poquito el espectro y abordar unos perfiles aromáticos de otros lugares. La de pollo era de un perfil más tipo sudeste asiático, con jengibre, cilantro, un poquito de cúrcuma, leche de coco, y después la de pesca era una pesca más como quien se comería un gravlax de, no sé, de salmón con queso crema, alcaparras y ralladura de limón, pero con pesca local. Qué rico, qué rico. ¿Y qué pasa con la masa, Manuel? Porque es un dato no menor, ¿no? Tiene, No, digo, para que no salga, ¿cómo querés esa masa? Mira, nosotros cuando arrancamos el proyecto no queríamos en realidad hacer nuestra masa, es un laburo muy grande, ¿Y sí? realmente, en especial en escala, pero digo, ya incluso si alguien en su casa quiere poner a hacer empanadas, es un ratito que hay que dedicar, está buenísimo, y ojalá que lo hagamos cada vez más seguido, pero es un rato. Pero la masa tiene, la masa comercial, digamos, comprada, tiene algunos problemas, que justamente ahí es donde radica la mayor cantidad de aditivos y cuestiones más flojas, digamos, para el cuerpo. ¿Viste? Sí. Tiene emulsionantes, tiene mejoradores de masa, tiene harinas de baja calidad, tiene margarinas. Entonces nosotros, aunque no queríamos, terminamos haciendo nuestras propias masas con todos ingredientes orgánicos que pensamos que no lo íbamos a poder hacer, y la verdad es que al final lo hicimos. Y logramos una masa que claramente es distinta, pero básicamente en masas hay como dos grandes vertientes: las masas más criollas o las masas hojaldradas. Las dos son bastante típicas en Argentina. La criolla es la que más tiempo tiene, es la más clásica, digamos, y la hojaldrada, que viene un poco más de la influencia europea de los laminados, que hoy justo están como muy en tendencia todo lo que sea laminados, ¿viste? Croissants, medialunas, bueno, todo lo que parta de ahí, volvieron las palmeritas. Sí. Entonces el hojaldrado está hoy también en un momento muy como codiciado. Pero básicamente en la masa yo lo que esperaría es un poco de crocancia, no demasiada, digamos, no quiero sentir una galletita en la masa de una empanada, que pueda sostener bien el relleno, esto es re importante, y que se pegue bien el repulgue, porque de lo contrario, y esto también va a tener que ver con la receta del relleno, pero podría llegar a pasar que la empanada no se abra, que se genere mucha presión interna, y si la masa no tiene mucha fuerza, se parta, y en el horneado, o en el horneado es más común que en la fritura, y ahí cambia bastante la empanada, porque el jugo interno, que es bastante clave en la empanada, si la empanada se abre en la cocción, se pierde, y bueno, es medio un bajón, queda una empanada más seca, no sería lo recomendable. No, totalmente. Qué bueno, Manuel, me encanta esta idea de seguir buscándole una vuelta de tuerca, ¿no? Para mantener allí a la empanada como tal, con vigencia, ¿no? Me gusta eso, Manuel, ir adaptándose a estos nuevos paladares que mezclan tradición y miran hacia el futuro también, miran hacia el futuro. Está buenísimo, me gusta mucho. ¿Y qué pasa con la humita? Porque no hablamos de, y también hay empanadas de humita, y es muy tradicional, digamos, ¿no? Hablamos del choclo, ¿no? Y de nuestro norte argentino, y es tan rica, ¿no? Bien hecha. Es deliciosa. De hecho, la humita yo diría que probablemente sea a nivel como tradición e historia, porque tal vez hoy no es la empanada popular, igual está en el top 3, top 4,
pero es una empanada que sí agarra mucho de nuestras raíces, mucho, 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 porque toda la cultura andina, que nosotros especialmente la vemos más, como decías vos, en el norte de Argentina, trabajó infinito con el choclo, y las preparaciones que tienen son deliciosas y son simples. Lo que sí sucede es que se adoptó mucho una especie de variación de la humita, que es la empanada de choclo. A veces la llaman humita, pero en realidad es una empanada de choclo. Y hay una re diferencia entre una humita y una empanada de choclo con salsa blanca. Son dos cosas que no tienen nada que ver y que normalmente se confunden. La empanada de humita, bien hecha, así digo, tradicional, con el choclo rallado idealmente, y si no se puede rallar, procesado, y con la cocción, y con la calabaza, y con el sofrito de los morrones, es una delicia. Obviamente toma más trabajo, entonces por eso, lógicamente, la industria fue variando hacia la empanada de choclo y salsa blanca, que capaz a la gente le encanta, digo, no es que una es mejor que otra, pero es sí otra la humita cosa. particularmente tiene mucho de la tradición nuestra. Es Tiene otra mucha cosa, historia básicamente es otra sí, cosa, ¿no? Claro, es claro. otra cosa, Sí. totalmente. Qué importante y qué menospreciado, o como yo siento que el zapallo, ¿no? Ha caído, ha quedado de costado y es tan básico. Ayer lo Sí, charlábamos con el locro, ¿viste? Como esa base, sí, y acá también, ¿no? En una buena humita, qué importante que es. total. Sí, total. Y después con un gesto, nosotros ponerle esa empanada, la hicimos recontra tradicional y solamente le actualizamos un detalle, que es que, viste que esa empanada suele tener un poquito de queso. Por ejemplo, si comes humita en olla en un restaurante típico tucumano, capaz te ponen un poquito de queso arriba y una salsita muy picante. Nosotros lo que hicimos ahí fue, también incluso inspirándonos en el norte, donde se consume mucho queso de cabra, le pusimos un toquecito de queso de cabra, y eso cambió todo. Mirá. Digo, sigue siendo una empanada re tradicional, y sigue siguiendo las lógicas del consumo local, pero Ajá. con un detalle así, y digo que todo el mundo puede hacer en su casa, porque el queso de cabra se reconsigue. Sí, sí. También, digo, haces una empanada tradicional con un toque de innovación que te actualiza también a vos mismo, es divertido, digo, comer algo que ya conoces, pero con un golpe distinto. Así que sí, no, sí, la humita es un furor. Manuel, para terminar, tus empanadas predilectas, ¿son las que hay que comer con las piernas abiertas porque chorrean, jugosas, o Sí. te gustan más sequitas? No, jugosa 100%. De hecho, Me esto, encanta. cuando nosotros tuvimos, en un momento tuvimos un local a la calle, Sí, y teníamos una especie de problema, que es que a veces la gente un poco se quejaba sí, porque chorreaban mucho en el plato, claro. y yo ahí era como, bueno, es exactamente lo que estamos buscando en Claro, realidad, claro, ¿de pero qué te sí, no es lo quejas? más cómodo. Y sí, claro, claro, manejate, ¿no? Te lo estás perdiendo. Manuel, un placer la charla, viva la patria y hoy a disfrutar muchísimo de las empanadas. Muchísimas gracias, vale, un gustazo, y bueno, que disfruten mucho Cómo el te día de hoy seguimos también. en redes? Manuel García Laborde, y Así de fácil.